Como lo habíamos anunciado, estamos con el piloto uruguayo Santiago Urrutia. ¿Cómo estás, Santiago? ¿Qué tal? Muy bien, buenas tardes. Me contabas recién antes de salir al aire que te viniste a Uruguay después de la última carrera, en noviembre, diciembre, por ahí. Sí, por ahí fue en noviembre la última carrera que corrimos en Abu Dhabi, era la última fecha de la GP3 y bueno, y después de ahí, enseguida que terminó el campeonato, ya me vine para Uruguay. ¿Y cuando te venís, qué haces acá? Y bueno, principalmente los primeros días me gusta irme para ir para Miguelete al campo o a visitar amigos, familia y bueno, y después siempre tengo que venir acá para Montevideo, tengo mi hermana que vive acá, que estudia medicina y bueno, siempre vengo, me quedo ahí en el apartamento y bueno, por ahí tengo alguna reunión o entrevistas y eso y bueno, y me quedo acá unos días. Pero tratás de estar lo más posible allá con tu familia en el campo. Y sí, no, es uno lo que más extraña, la tranquilidad, comer asado con amigos, cosas que por ahí uno no lo puede hacer cuando está allá en Europa, cuando viene para acá de vacaciones, es lo que le gusta hacer. ¿Y tenés que mantener un entrenamiento? Sí, entrenamiento físico, sí, siempre me mantengo, siempre estoy haciendo algo. Por ahí no tan intenso como lo hago durante el año en Europa, pero sí me tengo que mantener porque si no, en el momento de que me toca ir para Europa, si no hice nada por 2 meses, llego muy mal preparado. Claro, pero a entrenamiento solamente físico. A Claro. auto no te subís acá, obviamente. Y no, digo, en Uruguay tenés no chance hay, claro, no hay recursos como para poder, sí hay autos, ¿no? Pero no hay al nivel de lo que hay en Europa, ¿no? Entonces por ahí no me sirve de nada, entonces simplemente me mantengo en forma físicamente. Claro. ¿A qué edad te fuiste para Europa? Me fui a los 14 años, en el 2011 me fui. ¿Solo? Fui solo, fui a correr en karting, arranqué corriendo en karting y bueno, después ya medio a mitad de año por ahí ya me pasé para los autos. ¿Y cómo era irse solo a Europa a los 14 años? ¿Lo pensaste o ni lo pensaste? Para mí como que fue fácil en el sentido de que siempre soñé poder correr en Europa, siempre fue mi objetivo de que estaba corriendo en karting. De hecho, mi hermana es 2 años mayor y cuando arranqué, cuando mi hermana iba a cumplir los 15 años, que bueno, se hace la fiesta grande y todo eso, yo le dije a mi padre y a mi madre que a mí no me interesaba cuando yo cumpliera 15 años de que me hicieran por ahí un cumpleaños, una fiesta. Yo lo que quería era que me llevaran a correr una carrera a Italia. Y bueno, en el 2010 surgió la posibilidad, estaba corriendo en Argentina en karting y surgió la posibilidad de poder correr en Europa y ahí me llevaron a correr el Mundial de Karting y anduve muy bien y ahí fue que ya para el 2011 me presentaron el contrato, me fui solo a vivir con 14 años y para mí fue fácil cuando... ¿A dónde fuiste primero? Fui a las afueras de Verona, no estaba bien en Italia. Verona, ahí en Italia. Pero como que para mí decir sí, me voy con 14 años fue fácil, por ahí fue un poco más difícil para mi madre, para mi padre, que tan chico me vaya a vivir solo, sin hablar italiano, una palabra, digo, a ir a buscarme con el equipo, los mecánicos, por ahí fue un poco más difícil para mis padres que para mí. Claro. Pero vos la viste, dijiste, en Uruguay no tenía sentido quedarse. Y claro, cuando uno llega por ahí, como todo, ¿no? Cuando uno quiere evolucionar, ¿no? Siempre tiene que intentar de salir del país, ¿no? Para buscar más experiencia. Me pasó de chiquito que fui a buscar al karting en Argentina, fui a Brasil, después me tocó el Mundial y así fui avanzando de a poco, siempre como intentando evolucionar y bueno, hasta que se dio la oportunidad de poder ir a correr ahí en Europa y hasta hoy en día me he quedado ahí, del 2011 hasta ahora estoy ahí en Europa. ¿En karting a qué edad empezaste a correr? Arranqué a los 5 años en karting, pero arranqué antes todavía a correr el moto, arranqué a los 3 años a correr el moto y fue ¿Pero ahí corrías en el campo, en tu casa? No, corría carrera. ¿A los 3 años? A los 3 años corría carrera. Corría una Pigu, una Yamajita chiquitita, la había comprado mi abuelo que es apasionado de los fierros, la había comprado para todos sus nietos y ahí arranqué a los 3 años. ¿Y dónde corrías? Y corría en todo Uruguay, era el campeonato uruguayo de velocidad en tierra y de motocross. ¿Y ahí hasta qué edad podrían correr? Y más o menos tenían 8 o 9 años. ¿Y vos tenías 3? Sí, tengo el récord. Nadie ha debutado después de yo con 3 años, nadie ha debutado. Pero 3 casi que no sabías hablar. Y no, me ponían, como te contaba fuera del aire, me ponían unos taquitos de madera así especiales, me habían hecho para que en la largada me apoyara los pies, no me caía, porque si no llegaba al piso en la moto. Pero, ¿y por qué empezaste tan chico? ¿Qué fue lo que pasó en tu familia? Nada, porque ahí ni siquiera habrá sido una eso, decisión tuya. En ese momento era de los nietos, era el más chico. Yo obviamente no me acuerdo, ¿no? Pues digo, era tan chico que no me acuerdo. Pero mi abuelo trajo de sorpresa la moto y tenía primos que tenían hasta 9 años por ahí. Y era el más chico, tenía 3 años. Tengo un primo también que tiene 3 años, pero es unos meses mayor. Y nadie se animaba a andar, Y bueno, yo me subí, anduve.
y no me caí, anduve lo más bien. Y bueno, después agarré confianza y le pregunté a mi padre a ver si podía correr. Esto cuento a mi padre, ¿no? Porque yo no me acuerdo. Y le pregunté a papá a ver si podía correr y averiguaron, hicieron unos papeleos y eso, y dieron el ok, y ahí arranqué a correr. Y yo chocho la vida, iba a correr y eso, y lo más bien. Obviamente me caía cantidad de veces y todo eso. No era que me subía 3 años y era una luz que andaba adelante y ganaba. Pero, ¿te diste alguna piña importante? Sí, sí, sí. La primera que me acuerdo, y tengo recuerdo porque tengo todavía un chichón acá en la cabeza, que fue ahí una de las segunda o tercera vez que me subía, a lo que tenía las manos tan chiquititas, no alcanzaba a agarrar la leva del freno con los dedos. Y estábamos, no frenabas directamente. Claro, y estábamos en el campo y habíamos hecho un caminito por el balasto y después volvíamos. Pero cuando volvíamos teníamos que pasar por atrás un galpón. Y cuando llegué al galpón no sabía qué hacer y no me daba ni para doblar ni para frenar. Y me peché, había unas pesas de tractor, me peché y me di contra el galpón y me hice un tajo acá en la frente. Y lloraba y lloraba y lloraba y lloraba. Y vino el abuelo y me lavó la cara y eso. Y me preguntaba por qué lloraba tanto, porque si era un corte chiquitito que tenía. Y le dije porque tenía miedo para que no me prestara mal la moto. Tenía miedo de que el abuelo no me prestara mal la moto. No era el dolor, sino... No era el dolor, era para ver si el abuelo no me prestaba la moto. Y bueno, después de ahí, al tiempito nomás surgió de correr y bueno, y ahí arranqué a correr. ¿Es importante empezar precoz con los motores? No, yo creo que tan chico no es necesario. No es necesario. Yo creo que lo mío fue una circunstancia de por ahí estaba la moto y yo pedí para correr y mis padres me dieron el apoyo, pero yo creo que no es tan necesario arrancar tan chico. Yo creo que arrancando más o menos a los 9, 10 años está bien. ¿Cuál fue la primera carrera que ganaste ahí en esa... corriendo en moto, que me decías, recorríamos todo el país? Al año siguiente gané. Mi primera carrera la gané ahí en Miguelete. ¿Con 4 años? Con 4 años la gané ahí en Miguelete, mi primera carrera. Y bueno, después corrí ese año solamente, corrí creo que 2 años en moto y ya el tercer año corrí simplemente un latinoamericano de motos y ahí fue cuando me pasé en karting. Pues bueno, mi mamá dijo que era muy peligroso. ¿A qué edad, perdón? A los 5 años. ¿A los 5 pasaste a karting? Al karting, porque mi mamá dijo que era muy peligrosa la moto y no le gustaba mucho. Y bueno, y ahí fue cuando mi madre me regaló un karting y la moto se la devolvimos al abuelo y ahí arranqué a correr con las 4 ruedas. ¿Y si que eran todos fierreros en tu casa? Pues. Sí, todo. Mi madre, sí, porque más que nada porque me quería sacar de las motos, que decía que era muy peligroso. Pero sí, mi padre y bueno, mi abuelo, el papá de mi padre, siempre se levanta temprano a ver la Fórmula 1, siempre muy apasionado de todo, entonces fue por ahí que vino un poco la pasión también. Cuando vos corrías a los 4 años en una moto contra algunos que tenían 8 o 9 años, ¿cómo te veían los rivales? ¿Tenés algún recuerdo o te lo contaron? Yo, en el momento? por ahí de la moto no me acuerdo también. mucho, pero del karting cuando tenía 5 años era como la mascota del karting. Todos me agarraban para el chiveo. Te agarraba, pero era buena la relación, ¿no? Era que te querían tirar para afuera. Arranqué a los 5 años. Y me acuerdo que me agarraban para el chiveo y eso, o sea, pero bien, ¿no? Siempre jugando, pero era como el bebé para todos. Tenían, a su vez en el karting yo tenía 5, los otros tenían, recién se podía debutar creo que con 8 años y había muy poco. Tenían creo que 10, 11 y hasta 12 años tenía lo que competían contra mí. Que si vos corrías con un permiso especial. Claro, y a la segunda carrera yo debuté en Fraiventos. A la segunda carrera había un callejero en Las Piedras y salí segundo. Y ahí como que ya me dieron un poquito más de respeto no y eso, y bueno, y ahí ya me fui, sí, ahí como que me fui aclimatando un poco más, y bueno, al año siguiente, con 6 años, gano mi primera carrera en el karting, y gané también un campeonato regional, y bueno, y ahí me fui haciendo conocer, me fui conociendo acá en el ambiente, y bueno, y después fue cuando tenía más o menos 7 años que surgió la posibilidad de ir a Argentina, a correr una carrera y eso, y así fue sucesivamente, gente que íbamos conociendo, que me decía, che, ¿por qué no vas a probar a Argentina o a Brasil para ir a buscar un poco más de posibilidades? ¿Eras consciente a esa edad de la velocidad, digamos, del significado de la velocidad? No, yo creo que sí, consciente sí, pero de tener miedo y eso no, ni hasta hoy en día tampoco tengo miedo. No, pero no te pregunto por el miedo, sino porque, a ver, para un adulto obviamente que es simple entender que la potencia del auto o de la moto y la velocidad que le das es lo que te va a permitir ganar, además de la destreza manejando. Es decir, ¿vos eras consciente de eso? ¿Ibas a fondo? Sí, uno es consciente. Sí. Cuando va arriba de la moto, del auto, sabe dónde está el límite. Digo, no es que uno va y dice, esta curva la hago a fondo porque sí, porque se me da la gana. Digo, voy a una curva y si veo que no me da, digo, primero pruebo y después por ahí intento un poco más, pero no es que
que vaya y haga todo así porque sí, porque se me da. ¿Y tu padre o tu abuelo te hablaban de eso? Digamos, Sí, sobre todo mi padre. ¿Había una especie de charla técnica sobre cómo...? Sí, no, por ahí cuando salía en un entrenamiento, mira, el equipo, cuando yo arranqué a correr en karting, no era que arranqué porque, mira, quiero ser profesional y quiero llegar a la Fórmula 1. Arrancó todo por una diversión, claro, y por conjuntarse con los amigos de mi papá y eso. El casco me lo pinta un amigo de papá de ahí de Miguelete, que mi padre corría en Cachilas, ahí en tierra, y él era su copiloto. Mi mecánico era el mismo mecánico que tenía papá para la Cachila, que la preparaban ahí en Miguelete. Y papá era el que más o menos me daba algunas clases para manejar, pero o sea, ninguno de los tres o de mi familia tenía ni idea de lo que era un karting. Y ahí arrancamos y bueno, entonces fue como para divertirnos y salí, di una vuelta y si mi padre le parecía que en aquella curva lo estaba haciendo mal, me lo decía, pero no era que mi padre sabía que claro, en esa curva estaba haciendo mal. Entonces sí me iba explicando y lo que ellos veían de afuera, que obviamente siempre no es lo mismo lo que uno siente adentro de lo que se ve afuera, ¿no? Siempre bueno tener una persona afuera de que le vaya diciendo qué cosas puede hacer y eso, bueno, y más que nada que le ayuden a mejorar. Que sí que te fuiste formando a vos mismo, digamos. Sí, corriendo. Sobre todo en el karting, sí, los primeros años hasta que me fui a Argentina a correr más en serio, digamos, que tenía más o menos unos 10 años. Fue mi papá, fue el que me enseñaba a manejar, fue el Cholo, que es Agustín, el mecánico, y bueno, y un poco de grupo de personas y amigos que fue lo que me ayudaron siempre. ¿En qué momento eso te diste cuenta que era más que una diversión? ¿Que querías dedicarte a eso? Yo creo que más que una diversión viene en el año 2010, cuando ya por ahí en el 2008, gano el campeonato argentino de karting, que es el campeonato más importante de Argentina, y ahí como que me hago muy conocido en Argentina. Ahí ibas a correr, viajabas solamente a la carrera y te volvías. Sí, y me venía, y siempre con mi padre o algún amigo, pero el equipo era de allá. Y ahí como que después de ganar ese campeonato como que me hice más conocido en Argentina, como que empezó todo un poco más serio en el 2009. Claro, Argentina el automovilismo es cosa seria, ¿no? Sí. En el 2009 me cambio de equipo porque bueno, me habían presentado la chance de que podía estar que me llevaran a Italia. Al final no se dio y en el 2010 me vuelvo a cambiar de equipo con la condición de que me llevaran a correr a Italia o a Europa una carrera. Claro. Y así se dio. Me volví en el 2010, corrí el campeonato uruguayo y a su vez, a la misma vez, hacía el campeonato argentino, algunas carreras, preparándome a full para poder ir a correr a Europa. Se hicieron todos los contactos de Argentina, todo, y me llevaron a correr en el Mundial. Entonces yo creo que a partir del 2008, creo que ahí fue cuando se vino, bueno, vamos a intentar algo un poco más grande de poder correr, que sea en Argentina, Brasil, Uruguay. Y bueno, y la posibilidad se dio en el 2010 de poder ir a correr el Mundial de Karting. Saliendo del ámbito familiar de tu padre, o un amigo de tu padre, o tu abuelo, ¿quién fue el primero que te dijo que eras bueno? Que te dijo... no sé. ¿No te acordás? No sé. Pero en algún momento te habrán dicho, vos te tenés que dedicar a esto. No sé, mirá, yo creo que todos los pilotos que hoy en día corren en alguna categoría, todos tienen un gran talento. Sí, por ahí hay algunos que son un poco más rápidos que otros y eso, pero... Eso de por ahí de que yo vine a divertirme o algo de eso, ya no existe más. Cada piloto que va a correr, o yo en lo personal voy a jugar, me decís mañana vamos a jugar un picadito al fútbol, voy y me gusta ganar, no me gusta ir a perder. Entonces creo que sobre todo dentro del ambiente del automovilismo, cada piloto que va, si le preguntás a 10 pilotos, 9 te van a decir que quieren llegar a la Fórmula 1. Entonces todos son buenos, todos le dedican, sobre todo en Europa, todos le dedican el máximo. Entonces digo, sí hay muchos pilotos buenos, pero... Por ahí, a ver, el que más te incentiva, por ejemplo en el karting, que vos tenés un mecánico personal y bueno, y tu familia, el que más te incentiva obviamente es tu mecánico, ¿no? Porque sos vos y tu mecánico y siempre te va a dar para adelante para poder estar adelante. Y obviamente uno también incentiva al mecánico, pero por ahí uno de los primeros que te dice, mirá, qué bien este muchacho, eso yo creo que son ustedes la prensa. Creo que son uno de los primeros en decir, apareció por ahí un nuevo talento, algo. Yo creo que los primeros siempre son los periodistas. Después obviamente adentro se habla, pero uno se hace primero un poco conocido por el tema de la prensa. Dijiste recién al pasar que hay pilotos rápidos. Sí. Eso para alguien que no tiene ningún vínculo con el automovilismo, que no le gusta o no entiende, dirá, bueno, todos los pilotos son rápidos. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué hay pilotos rápidos y pilotos que no son tan rápidos? Y bueno, ahí viene parte del talento. Obviamente no todos tienen el mismo talento, ¿no? Hay pilotos que le viene más natural y hay otros pilotos que le cuesta un poco más.
Y después viene por el tema siempre del apoyo económico, de cuántas, por ejemplo, en el ambiente de fórmula, cuando uno pasa a correr en auto es muy costoso, se necesitan muchos apoyos. Entonces el que tenga mucho apoyo económico va a poder hacer muchísimas pruebas, va a poder probar en un simulador, va a poder tener un excelente equipo, entonces va a poder estar ahí adelante. Y quizás ese piloto no tiene un grandísimo talento, pero a base de tanto apoyo puede llegar. Y después puedes encontrar un piloto que por ahí tiene muchísimo talento, pero no tiene el apoyo que tiene ese piloto, y sin embargo anda ahí adelante, se entrevera y todo. Entonces, ¿Y ese qué es lo que tiene? ¿Es más inconsciente a la hora de tomar una curva? Claro, es más inconsciente, va más por ahí más con garra, ¿no? Y ojo, hay pilotos también que tienen el talento de primer nivel y tienen el apoyo de primer nivel, ¿no? Claro. Y esos por lo general son siempre los que llegan a la máxima. Pero digamos que cuando digo que todos los pilotos son rápidos es porque todos tienen la misma dedicación de llegar a la Fórmula 1, pero varía, depende del apoyo que tengan o bueno, de un poquito el talento, obviamente. Claro. Decías recién que viajaste ahí a esa primera carrera, que obviamente fue una carrera más como una experiencia. Sí, era el mundial igual, una carrera al año. ¿Y podés ir a correr una carrera? En realidad, siendo sudamericano no te necesitas clasificar. Si sos europeo te tenés que clasificar para poder correr el mundial. No te tenés que clasificar si sos sudamericano, si tenés algunos títulos o estás bien clasificado. Si cualquiera que por ahí no haya corrido va a ir a correr, no lo permite. Claro. Eso fue esa experiencia y después te instalaste definitivamente en Europa un poco después. Claro, y después ahí a fin del Mundial fue enseguida que llamó el dueño de equipo y bueno, mi padre viajó a Italia, le presentaron el contrato y bueno, ahí se trabajó un poco y al año siguiente, en el 2011, me fui a vivir a principios de enero, ya estaba viviendo en Italia. Desde 2011. ¿Y ahí que cobras un sueldo, cobras por carrera, no cobras nada? ¿Cómo es? No, desde que estoy corriendo de los 5 años hasta ahora jamás he cobrado un sueldo. Simplemente los sponsors que consigo los uso para correr digamos, la plata que recibo de los sponsors la paso para el equipo para poder correr, porque el automovilismo funciona muy diferente a lo que es por ahí el fútbol, ¿no? Cuando vos decís que un futbolista se fue a vivir a Italia, el que sea, bueno, ya tiene un contrato. Sí, tiene, no te digo sabe que cobra tanto por mes. No te digo que es millonario, pero digo, ya gana muy buena plata y eso. El automovilismo se maneja un poco diferente. Y me ha pasado, digo, cantidad de gente que me diga para qué pedís sponsor o para qué pedís que por ahí Uruguay te pague la carrera deportiva si ya estás viviendo allá y ya estás ganando plata. Pero la verdad es que yo no he ganado ningún peso hasta ahora, simplemente lo que consigo lo uso para correr, porque los equipos son privados. ¿Cómo funciona con los equipos? Son privados los equipos. Entonces, los equipos necesitan la plata para poder comprar el auto, para poder hacer los mantenimientos, para poder hacer diferentes cosas. Lo que sí hacen los equipos, varios equipos por ahí te prueban antes. Si ven que vos tenés posibilidades, si tenés talento, podés estar adelante y le podés dar una mano al equipo para poder estar luchando por la punta, lo que hacen ellos también tienen sponsor y en vez de valer 10 la temporada, de repente te la hacen pagar 7 o 6. Claro. Pero antes, por ahí 10 años atrás, sí existía que... Es que vos tenés que hacer un aporte económico al equipo para poder correr con ese equipo. Sí. Vos si sos el más talentoso del mundo, pero no tenés un peso para correr, no corres. A no ser que tengas mucha suerte de que te agarre una gran empresa y te pague, pero le está pagando al equipo, no es que el equipo diga, bueno, te contrato porque sos muy bueno, ¿no? Eso pasa recién si llegás a la máxima, que sea a la Fórmula 1 o en Estados Unidos la IndyCar, o bueno, diferentes autos con techo, pero en Fórmula simplemente existe Estados Unidos, que es la IndyCar, y en Europa la Fórmula 1. Después no hay ninguna otra categoría de que ganes un sueldo, ¿no? ¿Y de qué vivís? Y ahora me mantengo con los sponsors que tengo, mi familia es la que me paga, digamos, vivir ahí en Europa y eso. ¿Te ayuda tu familia para vivir? Mi padre es el que más me ayuda, ¿no? Obviamente siempre tengo el apoyo de él para poder ¿Pero vos vivir. podés destinar un porcentaje de lo que conseguís por sponsor para vos, para vivir? Sí, en realidad es siempre la idea, ¿no? Para poder tener mis viáticos y todo eso, pero nunca es necesario los sponsors que consigo, entonces nunca es que me sobre para poder quedarme. Apartar un porcentaje para... No, el apartamento, y a veces he hecho contrato en el 2011, de hecho me daban el apartamento y eso para vivir, pero a veces cuando los equipos no tienen apartamento o algo me lo tengo que conseguir yo y bueno, sí intento los pasajes, sí viajo hasta donde vale estar el equipo y después me voy con el equipo para las carreras para no tener que pagarme el pasaje de avión y eso, pero si no, todo eso, el resto me lo tengo que bancar todo yo.
¿Y hasta cuándo se soporta eso? Y no sé, mi sueño está intacto ahí de llegar a la Fórmula 1, a lo máximo, a lo que sea. Voy a dar todo hasta que llegue, hasta que tenga el apoyo, voy a seguir. Tengo, si todo sale bien, uno nunca sabe, pero la carrera ideal sería que en 2 o 3 años, 3 o 4 años diría, debería estar en la máxima ya. Ahora Si todo sale bien. ¿tenés 18? Tengo 18. ¿Y a qué edad es lógico debutar en Fórmula 1 o en Indy? Y más o menos a los 21 o 22 años. No antes, no es que vos ya sí, podés sentís debutar antes, ojo, ¿no? Pero casos muy Claro, especiales. muy pero, especial. Pero no es que vos sentís que tenés que apurarte para debutar, en realidad estás dentro de los tiempos razonables. No, claro, no. O sea, Está no me dentro apuro de porque la sé los etapa. recursos que tengo Claro. y el apoyo que tengo y eso. Entonces, prefiero hacer las cosas un poco más suaves, bien hechas y poder llegar, que no apurar y que salgan las cosas mal. Entonces, prefiero estar tranquilo y hacer las cosas y después que salgan. ¿Este año vas a correr en Estados Unidos? ¿Esa es tu Sí, idea? este año me voy para Estados Unidos, porque bueno, con el apoyo voy a recibir el mismo apoyo de las empresas estatales de ANCAP y de Banco Seguro, el mismo apoyo que el año pasado. Ya te confirmaron que te van a apoyar. Sí. Con ese apoyo me voy a Estados Unidos, ¿por qué? Porque el apoyo para irme a correr a Europa no es suficiente, no me da para ir a correr a Europa y volver a hacer la GP3. Es más barato de Estados Unidos. La carrera preliminar en Estados Unidos es un poco más económico, más barato. Entonces apunto a Estados Unidos por una cosa personal y para una cosa de acelerar las cosas, porque ¿qué pasa? Esto no es que puedes esperar hasta mitad de año a ver si tenés la plata para correr o no, porque yo en 15 días me tengo que ir a Estados Unidos, ya en un mes arranca el campeonato. De hecho, Claro. Esta semana, ahora los equipos están viajando porque tenían una carrera miércoles y jueves de pretemporada, pero yo no voy porque no tenía todavía el apoyo confirmado, no tengo la plata, entonces no la puedo hacer. Si todo sale bien y puedo cerrar ¿Ya tenés el contrato, un contacto de todas maneras, un equipo? Sí. No tengo fijo, pero tengo 2 o 3 ofertas, todavía estoy negociando. Veré después cuál es la mejor, pero si todo sale bien, en 15 días me tengo que ir a Estados Unidos para terminar de cerrar el contrato e intentar hacer alguna prueba antes para poder después arrancar el campeonato. ¿Ya tenés confirmado ANCAP y Banco de Seguros, me decías, si estás atrás de algún otro? ANCAP y Banco de Seguros, sí, al nivel de Estado me falta hacer contacto con Antel y INAC, que fue lo que tuve el año pasado, y bueno, y después a nivel de empresa privada, sí tengo el apoyo de BM, que me apoyaron de Motor House en la temporada pasada, tengo Aro Lavalle, que son de ahí de Ombúes, y bueno, Fadisol también, tengo, con la empresa privada tengo, pero lo fundamental era tener ¿Cuánto el te apoyo sale del una Estado. temporada? Y número cerrado no lo sé bien, porque yo el número cerrado no lo manejo, por ahí se ocupa un poco más mi padre y eso, pero Claro. número cerrado y eso no lo manejo yo. Pero es bastante plata, obviamente. Sí, no sé bien cómo catalogarlo, pero si ves a nivel de publicidad para el Uruguay, para el país, que por ahí voy a ser el único impacto que piloto tiene. afuera y eso por ahí, yo creería que no, que es accesible. Claro. ¿Y por qué crees que tienen que apoyarte las empresas? ¿Qué es lo que pensás vos o qué es lo que transmitís vos cuando vas a pedir un apoyo? Y bueno, yo creo que por ahí, para promocionar Uruguay, ¿no? Para promocionar el país, creo que el deporte hoy en día son los grandes embajadores del Uruguay, ¿no? Lo vemos por ahí, Luisito Suárez en el fútbol, que bueno, que hoy en día es el número 1 que tenemos en Uruguay. Cuando por ahí a mí ha pasado, estando afuera, decir soy uruguayo y me dicen, de Suárez o Cavani en Italia, muchísimo, Claro. lo asocian con gente famosa dentro Claro. de Uruguay, ¿no? Entonces, por ahí como solo tenemos por ahí tanto éxito en el fútbol y no en algún otro deporte, para hacerse conocido por ahí por otro ambiente estaría muy bueno. Ahora, por ejemplo, con Pablo Cuevas también, ¿no? Que está Claro. 23 en el mundo, digo, o sea, y creo que por ese lado también ya se va a hacer muy conocido Uruguay. Y bueno, y por qué no por el automovilismo, que nunca llegó un piloto a la Fórmula 1. Tuvimos a Gonchi ahí que estuvo con un pie adentro de la Fórmula 1 y bueno, después se fue para Estados Unidos y pasó lo que pasó, pero si no Gonchi estaría brillando en el automovilismo mundial hasta ahora. Yo creo que sería más bien por eso, ¿no? Y bueno, y se verá qué dice el destino en estos 2 años o 3, a ver para qué lado voy y bueno, y si realmente tengo el talento para poder estar ahí arriba. ¿Preferís Fórmula 1 que Indy? No. Así en tu ideal. No.
Son dos categorías diferentes, Claro. pero son las dos categorías máximas del mundo. O sea, la IndyCar tiene la carrera más famosa del mundo, que son las 500 millas de Sí. Indianápolis, y la Fórmula 1 es la Fórmula 1. O sea, pero si me decís cuál preferís, Pero no son fórmulas muy distintas una de otra. son muy parecidos. Son parecidos. Lo que tiene la IndyCar es que son monomarcas, todos los autos iguales y los motores iguales. En la Fórmula 1 son diferentes. Sí, claro. Pero bueno, la Fórmula 1 por ahí es un poco más famosa que la Indy. Sí, Que la más famosa IndyCar. acá en realidad, en Estados Unidos. Claro, en Estados Unidos la Fórmula 1 no existe, No solo existe, la IndyCar y el NASCAR y todas esas cosas. Entonces, si me decís Fórmula 1 o IndyCar, da igual. Tengo el sueño de la Fórmula 1 como tengo el sueño para la IndyCar. ¿Con qué piloto te identificas así de histórico? La verdad que es complicado, al no correr con ninguno de ellos es por ahí, no conocer mucho el estilo, es complicado. Pero desde tu estilo de manejar, no sé, con un Senna, por ejemplo, que era medio demente y que no levantaba la pata nunca. Sí, no, Senna prácticamente en toca. Por ahí yo siempre me equiparo por ahí con Gonchi. Ajá. Porque digo, sé cómo la vivió él, el uruguayo, luchándola hasta el último momento para conseguir los sponsors. De hecho, carreras que tuvo que faltar porque no tenía apoyo. Llegar hasta donde llegó luchándola en aquellos tiempos. Digo, y por ahí yo estoy pasando un poco en el mismo momento de él. Ahora con la película que va a salir, que vi más material que por ahí no había Sí. visto. Hice mucha relación con su hermana también, que me contaba anécdotas. Entonces, por ahí me equiparo un poco con Gonchi, con esa garra charruda de ir con las ganas a Europa, con lo poco que tenemos, ir hasta allá, ir, demostrar que podemos estar ahí. Creo que me caracterizo, me equiparo con él, digamos. ¿Tenés miedo en algún momento del proceso de una carrera? No, tengo miedo en algún día de por ahí dejar de correr. Siempre está el miedo, siempre a fin de temporada para volver a arrancar siempre es muy complicado. Pero no miedo a correr. No, miedo a correr no, porque si no creo que no correría. Miedo a la velocidad o lo que sea de eso no tengo miedo. Siempre tengo miedo en dejar de correr, de pase lo que pase, de que en algún momento no pueda correr más. Creo que ese es el miedo principal, pero no a correr. Santiago, gracias por haber venido. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. En 15 días entonces te irías a Estados Unidos. En 15 días me iría a Estados Unidos, sí. Esperemos que sea así. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes.